Pues vamos a hablar en esta tarde, compartir la palabra de Dios sobre la cruz de Cristo. Así he titulado este mensaje: la cruz de Cristo, de la deshonra a la victoria. ¿Sí? De la deshonra a la victoria. Y voy a tomar un texto en la palabra de Dios en Hebreos 12:2, que dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo empezó en la eternidad, en la mente de Dios, antes de crear al mundo. Así nos los hace saber el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 19 al 20, que dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que en la mente de Dios, antes de crear al ser humano, ya tenía previsto, ya tenía en su sabiduría eterna ese sacrificio precioso. Sí, allá se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para poder traer la redención a la raza humana que sabían por su sabiduría que se iba a perder. Este texto me encanta porque empieza diciendo: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Ese texto que leímos ahorita viene, antes está el capítulo 11, donde habla de la fe, y el apóstol Pablo habla de todos aquellos personajes, héroes de la fe, y que en esta carrera que hemos empezado, algunos ya hace muchos años y otros van empezando, son testigos de nosotros. ¿Sí? Y ese texto dice: puesto los ojos en Jesús. O sea, en esa carrera, aunque hay muchos testigos y hay mucha gente que nos está viendo, ángeles, Dios mismo, nuestra mirada no debe estar en los testigos. ¿Sí? Inclusive dice: quitaos del pecado que os asedia. ¿Sí? No lleven cargas que nos deben de llevar, ni siquiera nuestros ojos deben estar puestos en el pecado, sino dice que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Yo no sé cuántos a veces se van por aquellos hombres que Dios usa de grande manera con milagros y prodigios, y se van detrás de los hombres. Pero el Señor nos dice: no pongas tu vista en ellos, pon tu vista en mí. ¿Sí? Al final de cuentas son solo instrumentos de la mano de Dios, ¿verdad? Precioso como empieza este texto: puesto los ojos en Jesús. Solo podremos correr esta carrera mientras veamos a Jesús y tengamos nuestra mirada fija en Él. Él es nuestro enfoque, nuestra inspiración y nuestro ejemplo. En el griego antiguo, puesto los ojos en Jesús usa un verbo que implica desviar la mirada de otras cosas y poner los ojos en Él. O sea que este es un llamamiento para todos nosotros, que si nos estamos enfocando en otras cosas que no sea Jesús, pon tu mirada en el Señor. ¿Sí? No te distraigas con otras cosas que quizás te están haciendo que en vez de correr hacia la meta, corras para otro lado. Pon tu mirada en el Señor. Ni siquiera dice en el camino, ¿sí? Aunque Jesús es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. El texto sigue diciendo: el autor y consumador de la fe. Jesús no solamente es el autor de nuestra fe, Él también es el consumador de ella. Su vida y obra es el sustento de nuestra fe. Como dijo el discípulo Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6,
es una verdad reconfortante para cada uno de nosotros. O sea, en Él inicia la fe, en Él termina la fe. Si estamos aquí es por su gracia, porque Él nos ha dado ese regalo para cada uno de nosotros. Y cuando Él vuelva, hasta ahí llegará nuestra fe, porque le veremos cara a cara. Ya no necesitaremos la fe. Dice el apóstol Pablo, ahora están la esperanza, el amor y la fe, el amor y la esperanza. Pero el mayor de estos es el amor, porque en un momento dado la fe y la esperanza se va a acabar. Ya no la ocuparemos en este camino, pero hoy es necesario que caminemos en fe. Aleluya, creyéndole. Se puede decir entonces que Jesús está con nosotros tanto en la línea de salida como en la línea de llegada y durante todo este recorrido. ¿Sí? Él es el todo. Todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Él es el centro de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo que acabamos de leer también, con el que inicié, el cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Jesús no consideró la cruz como un gozo. ¿O cuántos creen que sí? Yo creo que nadie, ¿no? Que haya visto la cruz y se haya gozado por la cruz. Pero Él podía ver más allá del horror de la cruz para disfrutar del gozo más allá de ella. Jesús pudo soportar la prueba de la cruz porque entendió el bien que vendría de ella. O sea, no es el bien que a Él le esperaba, porque ustedes saben que después de eso se sentó a la diestra de Dios, pero no era eso lo que movía a Jesús, ¿sí? Era el bien de un pueblo redimido y rescatado que honra a Dios por toda la eternidad. Tú y yo estábamos en la mente del Señor, y eso es lo que hizo soportar tanto sufrimiento. Esa misma mentalidad permitiría a los cristianos del primer siglo y también a nosotros el día de hoy resistir cualquier cosa que nos pueda venir y tratar de debilitar nuestra fe. Lo que nos espera. ¿Sí? Ahorita sufren por un poco de tiempo, decía el apóstol, pero no es comparado con la gloria venidera. ¿Sí? Quizás nosotros sí esperemos eso, un no sufrir, un no llorar, ¿verdad? Pero el Señor estaba más allá de eso. El Señor nos estaba viendo a nosotros. Aleluya. El fruto de su angustia. Por ese gozo sufrió la cruz. Ahora quiero hablar un poquito de la cruz. De la cruz de Cristo. Y a lo mejor tú ya sabes algunas cosas, pero a lo mejor no. Quizás hoy aprendamos algo nuevo. O quizás dijiste, no, ya me aventé la pasión de Cristo, ya sé todo, ¿verdad? Bueno, la crucifixión era la pena de muerte utilizada por los romanos desde el 217 antes de Cristo para los esclavos y todos aquellos que no eran ciudadanos del imperio, aunque ellos la copiaron de otros imperios anteriores. O sea, la crucifixión era desde antes, pero aquí los romanos se la perfeccionaron. O sea, ellos hicieron una especialidad, yo creo. Entre los soldados romanos yo creo que había una especialidad que decía crucifixión. O sea, cómo crucificarlos de la peor manera que se puedan ustedes imaginar. La crucifixión pues no fue una invención romana, ¿sí? Pero formaba parte de una rutina dentro de los territorios que ahora llamamos Israel. Los crucificados estaban totalmente desnudos, hermanos, sin nada. Obviamente cuando vemos las películas pues les ponen ahí un trapito, algo, pero no tenían absolutamente nada. Era una vergüenza, aparte del dolor, ¿sí? Normalmente cuando morían no eran enterrados, se quedaban en la cruz y aún con vida las aves de rapiña ya sabían que no podían moverse y se comían sus ojos, la nariz, la mejilla. Se llenaban de aves rapaces comiéndose el cuerpo aún vivo. El cuerpo pasaba unos días allí, 4 o 5 días colgado. La carne comenzaba a pudrirse, se caía, se desmoronaba. Los perros y otros animales aprovechaban el resto
los restos humanos para hacer su festín. Aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús, cuando Jerusalén fue tomada, miles de judíos fueron crucificados de las formas que usted se puede imaginar. Nosotros conocemos la cruz en forma de T, pero había otros tipos de cruz, un solo palo. Había una cruz así, literalmente en forma de cruz. Había otras que era sin el palito arriba, era una T nada más. ¿Ah? Ok, pero había muchos tipos y los romanos hicieron de todos esos judíos lo que quisieron. Era una tortura tan cruel y humillante que no estaba reservada para ningún ciudadano romano. Quizá por eso a Pablo lo decapitaron, porque era ciudadano romano y no lo crucificaron. Era precedida por el flagelo, infligido con diversos instrumentos. O sea, antes de llevarlo a la cruz, los flagelaban. Y esto era según la procedencia y el origen social de los condenados. O sea, había niveles también. ¿Ok? Como Jesús se consideró un criminal de clase social baja y de origen no noble, en este caso un judío de una pequeña provincia oriental del imperio, se cree que se utilizó un látigo con bolas de metal, con puntas de huesos de cordero, con 3 tiras. Convictos como Jesús solían recibir 39 golpes con el instrumento. Pero como eran 3 tiras, en la práctica se volvían 117 latigazos, capaces de desgarrar la piel y desgarrar trozos de carne. Esto, según las explicaciones médicas, daría lugar a temblores e incluso desmayos y un cuadro de hemorragias internas, daños en el hígado y el vaso y acumulación de sangre y líquido en los pulmones. De camino al lugar de la crucifixión, no había límites para la tortura. Lo seguían golpeando, lo seguían ridiculizando, víctimas de una intensa violencia. De hecho, era tan cruel esta flagelación que muchos morían ahí. Y los que sobrevivían, pues se los llevaban a la cruz, pero no dejaban de seguirlos maltratando. ¿Sí? Los relatos bíblicos afirman que por sarcasmo a Jesús se le había clavado una corona de espinas en la cabeza. Las heridas provocadas por estas espinas en la cabeza podrían, más que provocar un sangrado intenso en la cara y el cuero cabelludo, llegar a los nervios de la cabeza, provocando un dolor insoportable. ¿Sí? Si se acuerdan de esa escena leída que le clavan esa corona y lo golpean con una vara, o sea, todavía se le encajan en la cabeza. Pero sabes, hermano, todo eso lo soportó por amor a ti y por amor a mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y eso es lo que podemos hablar físicamente, hermanos. Pero acordémonos que el Señor no era un crucificado común. Él llevaría el pecado de todos nosotros y la ira de Dios iba a ser sobre Él. Era algo tan angustiante que allá en el Getsemaní, orando al Señor y pidiéndole: Jesús, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y no una vez, ni 2 veces, sino hasta 3 veces. Pero el Señor terminaba su oración diciendo: que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. El Señor sudó gotas de sangre, y eso solo significaba una emoción intensa, tan intensa que le rompió los vasos de capilares de aquí de la cabeza para empezar a sudar gotas de sangre, porque Él iba a llevar el pecado de todos nosotros y la ira de Dios iba a ser totalmente sobre Él. Aún así, en medio de esa agonía, todavía nuestro Señor nos estuvo bendiciendo con sus palabras. Y usted conoce todas esas palabras que dijo, se las voy a mencionar rápidamente, conocidas como las 7 palabras de la cruz. Una palabra de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubo una palabra de salvación: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo palabras de amor: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Hubo palabras de angustia: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Imagínate, Señor, que jamás se había separado del Padre, que eran uno solo, y en ese momento Dios se había vuelto su mirada de Él. Sí. Palabras de una necesidad humana, porque Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Dijo: tengo sed. También hubo palabras de triunfo cuando dijo: consumado es. Y también hubo palabras de confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Descansó en el Señor. Aleluya. Pero quiero detenerme en esta tarde en una de ellas. Consumado es. Esta palabra viene de una palabra griega que es tetelestai. Se deriva de la raíz griega teleo, que significa completar o llevar a cabo a término completamente algo, sin que falte absolutamente nada. Esta palabra se utilizaba habitualmente en, número uno, cuando a un siervo se le encargaba algo por parte de su amo, y cuando hacía todas las cosas que el amo le había pedido, ¿sí?, sin faltar una de ellas, el esclavo le decía tetelestai, o sea, consumado es, amo. No sé, empieza a relacionarlo, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. También, del mismo modo, podía utilizarse en el contexto de la finalización de un trabajo, cuando un artista hacía su trabajo. Y ustedes saben cómo son los artistas, ¿no? Ya sea una pintura o una estatua. Y estaba totalmente ya al final. Ya ven cómo son los artistas, que yo creo que le falta eso, y no estaban a gusto, y empezaban algunos hasta a borrar, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese pintor que salía en la tele, Bob? ¿Sí? No. El pintor que cometía un error y decía: es un error feliz, ¿no? Sí, ándele ese. Y ese de todos modos él hacía y volvía a restaurar aunque se equivocara, pero no dejaba el cuadro hasta que estuviera totalmente satisfecho y puede decir: ahora sí, ya está totalmente satisfecho con lo que yo hice. Y miraba lo que él había hecho, su obra, y decía: tetelestai, consumado es. Ah, Señor, yo creo que esa palabra yo no me la sé, porque cada vez que hago un sermón digo: estará bien. Ni modo, ya se acabó el tiempo, ya no le puedo arreglar nada más, pero ahí voy. Y es muy rara vez cuando yo puedo decir eso, tetelestai, ¿no? Ya, estoy satisfecho. Será por mi forma de ser, no sé, pero ojalá que un día yo lo pueda experimentar. Pero número 3, y el uso más común y donde más tenía peso, dice que eran las transacciones comerciales, para indicar que una deuda se había pagado en su totalidad. Cuando alguien terminaba de pagar una deuda, podía recibir un recibo sellado con esa palabra, tetelestai, lo que significaba que la obligación estaba completamente satisfecha. ¿Sí? Consumado es. Cuando nuestro Señor Jesús dijo consumado es, o sea, tetelestai, llevaba un significado más profundo y significativo bíblicamente hablando para ti y para mí. Número 1 era el cumplimiento de la profecía. ¿Sí? A lo largo del Antiguo Testamento, numerosas profecías señalaban al Mesías venidero, que sufriría y expiaría los pecados de la humanidad. Al decir consumado es, Jesús afirmó que estas profecías se habían cumplido mediante su vida, muerte y resurrección. ¿Sí? Aunque todavía no había resucitado. Pero hermano, ya lo demás era como una venida de bajada. El Señor ya había hecho lo que tenía que hacer. Un erudito, J. Barton Pine, ha encontrado hasta 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan describen o hacen referencia al Mesías venidero. Alfred Endersheim encontró 456 versículos del Antiguo Testamento que se referían al Mesías o a sus tiempos. Pero hablando conservadoramente, la mayoría de los eruditos dicen que al menos 300 profecías se cumplieron en su ministerio terrenal.
300 profecías, hermano, señaladas mucho antes del nacimiento de nuestro Señor. Y yo quiero leerte algunas nada más de su sufrimiento y crucifixión. Dice el Salmo 22:16: 1000 años antes de Cristo, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22:18. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34:20. ¿Sí? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. ¿Y saben quién escribió todos estos salmos? El rey David, 1000 años aproximadamente antes del nacimiento de nuestro Señor. Hay otro que dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12, 700 años antes de Cristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Hermano, esas son algunas de las profecías que Cristo cumplió. Bendito sea el nombre del Señor. 700, 1000 años antes, ¿sí?, de su nacimiento. Pero hay una profecía que me llama la atención. Y yo no sé si usted la ha escuchado, a lo mejor sí, pero yo no. Dice, y también le escribe el rey David, Salmo 22:6: mas yo gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Sí? Y usted me va a decir: ¿y esto qué? Déjenme moverle aquí, hermano, porque aquí está. Pues déjeme decirle que la palabra que se usó aquí para gusano, ¿sí?, porque dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra gusano en hebreo es la palabra tola, ¿sí? Y la palabra tola era un gusano que se usaba en aquellos tiempos, hermano, que se machacaba, ¿sí?, y soltaba una tintura roja, y con esa tintura roja teñían los vestidos, las telas de las familias, de los hombres de ese tiempo. Así como la cochinilla hoy en nuestros días, que sale del nopal y se utiliza, ¿sí?, para tinturas en el ambiente prehispánico. Ese gusano así era. Hermanos, nuestro Señor se consideró como un gusano así, que fue molido por nuestros pecados, ¿sí? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor lo molió en una cruz para que su sangre el día de hoy cubriera todos nuestros pecados. Estamos teñidos, hermanos, con la sangre de Cristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, no solamente cumplió las profecías, sino cuando el Señor dijo: consumado es, fue la culminación de la expiación. La muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. En el sistema antiguo de sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecían animales para expiar los pecados, pero estos sacrificios eran temporales y debían de repetirse. Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y definitivo, satisfaciendo plenamente las exigencias de la justicia de Dios y proporcionando una expiación completa por el pecado. ¿Sí? Los sacrificios antiguos
sabían que cuando alguien pecaba llevaba un corderito, o depende del tamaño de su pecado, o un becerro, y hacía un sacrificio. Pero aparte, cada año tenían que ofrecer un sacrificio por todo el pueblo, porque simplemente esos sacrificios no quitaban el pecado, sino que nada más los cubrían, ¿sí? Los cubrían. Pero lo que vino a hacer nuestro Señor lo hizo de una vez para siempre y por siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un texto que lo dice de esta manera en Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. El Señor nos ha hecho perfectos por su sacrificio en la cruz a todo aquel que en Él cree. Aleluya. Podemos decir juntamente con el Señor, cuando dijo consumado es, podemos decir: Señor, gracias, consumado es. ¿Sabes qué, hermano? Esta palabra nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestras obras o méritos, sino del sacrificio de Jesús en la cruz. No hay nada que podamos hacer tú y yo para ganar o merecer nuestra salvación, porque Jesús ya ha pagado el precio en su totalidad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando dijo consumado es, también estableció una nueva alianza. La muerte de Jesús marcó el final de la antigua alianza y el comienzo de la nueva alianza. La antigua alianza, basada en la ley dada a través de Moisés, se cumplió y fue sustituida por la nueva, establecida mediante la muerte sacrificial de Jesús. Este nuevo pacto ofrecía el perdón de los pecados y una relación restaurada con Dios para todos los que creyesen en Él. Aleluya. Colosenses 2, 14 y 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aleluya. Tú y yo estábamos enemistados con Dios, pero Él trajo la paz, y gracias a Él podemos reconciliarnos con nuestro Padre celestial. Por eso, cuando Él murió, el velo se rasgó en dos. El velo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, por el poder de Dios, diciendo que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, consumado es. Aleluya. Él derrotó al mal a través de esa cruz. La declaración de Jesús también significó la derrota de Satanás y de los poderes de las tinieblas. Satanás está derrotado, hermano. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente. Anda como un león, pero no es un león. ¿Sí? Anda herido de muerte, aleluya, buscando a ver quién se descuida para devorarlo. ¿Sí? Como animal carroñero, yo creo, anda. Bendito sea el Señor lo reprenda. Mediante su muerte y resurrección, Jesús venció al pecado, a la muerte, al diablo, asegurando la victoria para todos los que depositan su fe en Él. ¿Cuántos creen en Él? Eres más que vencedor, hermano.
La primera profecía que nos da un vislumbre de la muerte de Jesús nos las da nuestro Dios allá en el Génesis cuando habla con la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. Oh hermano, cuando nuestro Señor fue clavado en la cruz, ellos pensaban que habían salido victoriosos todas las huestes de maldad, pero el Señor terminó hiriendo al diablo en la cabeza, una herida de muerte, y lo que ellos le hicieron fue simplemente una herida en el talón. Recuerdo cuando jugaba béisbol en mi cuadra, cuando estaba hace muchos años, a ver los coyotes, no los oí, están, me acuerdo que jugaba en Guaraches y me barría. Y en una de esas en el monte, pues que no era de césped, no era pura piedra. Me barría en la primera, me levanté y empecé a caminar así raro. Ahí todavía las tenía con las uñas, porque me sé resbalar, hermano, de talón así. Pero me levanté y estaba así, dije, ¿qué es esto? Hermano, tenía un clavo oxidado atravesándome el talón, todo el talón. Me llevaron a la Cruz Roja, me puse la antitetánica, lo sacaron y todo. Pero con esto quiero decirles que pues no me dolió nada. En serio, yo ni sabía que me había encajado. O sea, sí fue la herida que le hicieron al Señor, realmente, en el talón, una herida que no es mortal, sí, pero gloria a Dios, aleluya, que Él sí lo hirió en la cabeza y está herido de muerte, y un día será echado al lago de fuego con todos sus seguidores. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo lo entendió bien y lo dijo allá en Colosenses 2:14 al 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Los exhibió públicamente, como aquel rey que gana una guerra y trae a todos sus derrotados y los pasea en medio de la plaza, todos los derrotados así. Sí, los exhibió el Señor, y esa carta que nos era contraria la quitó a un lado, aleluya, y la clavó en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo era eso de la cruz. Pero dice la palabra de Dios, menospreciando el oprobio. O sea que lo tuvo a menos. Uno de los elementos más notables de la tortura de la cruz fue su extremo oprobio. Jesús no le dio la bienvenida a ese oprobio. Él lo menospreció, lo tuvo a menos, no le importó, hermanos. Él resistió cada paso hasta la victoria. Jesús soportó una acusación vergonzosa, ¿sí?, de que era blasfemo. Jesús soportó burlas vergonzosas de toda la gente. Jesús soportó una paliza vergonzosa. Jesús usó una corona vergonzosa. Jesús vistió una túnica vergonzosa. Jesús soportó una burla vergonzosa, incluso mientras oraba en la cruz. Si eres realmente el Hijo de Dios, bájate de ahí. Y lo escarnecían y se burlaban. Hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Porque aunque eso te parezca vergonzoso, yo creo que lo más vergonzoso es lo que el apóstol Pablo dijo allá en la carta a los Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo creo que eso es lo más vergonzoso que pudo haber hecho nuestro Señor.
haber dejado su trono de gloria por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. Yo no sé si podemos dimensionar esto. Yo creo que no podemos dimensionar esto, porque aunque tú puedas decir, no sé, me compararé con una amiba y daré mi vida por esas amibas que están ahí, que no se ven a simple vista, pero me haré como uno de ellos y ellos me tendrán en poco y me matarán y daré mi vida por esas amibas. No se compara, hermanos. No se compara la posición de Dios con nosotros. Mas sin embargo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Bendito el nombre del Señor. Soportó el oprobio, la deshonra, el menosprecio. Y espero que cuando digamos esto, no pienses en aquellos hace 2000 años. Piensa en ti, que Él estaba ahí por ti y por mí, por nuestros pecados. Así que tú y yo, en cierta manera, somos los culpables de que Jesucristo estuviera en esa cruz allá en el Calvario. Pero también dice la palabra de Dios, y se sentó a la diestra del trono de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Eso que para muchos era deshonroso, porque morir en la cruz era una deshonra, era una maldición, dice la palabra de Dios. Todo aquel que se ha colgado en un madero, Él transformó ese instrumento de deshonra en un instrumento de gloria, de triunfo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La muerte de Cristo no solamente otorgó perdón, sino también manifestó poder. No solamente canceló la deuda, fue un triunfo glorioso. La muerte del Hijo de Dios fue una contundente demostración de autoridad, victoria, éxito y control absoluto de todas las cosas, hermano. ¿Quién iba a pensar que a través de eso tan horrible Dios iba a convertir ese suceso en algo tan glorioso? Aleluya. Lo que pasó ahí en la cruz nos demostró el poder de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Es poder para nosotros, poder de Dios. Sí, eso que quizás en el raciocinio de los hombres, en su sabiduría, Dios los agarra en su sabiduría. Sí, y pueden decir, pero ¿cómo esa muerte? O sea, pero ahí en esa sabiduría Dios se ríe de los que nosotros quizás consideremos poderosos. Dios se ríe de eso. Él tomó un instrumento de vergüenza, de ignominia, y lo transformó en un instrumento de triunfo y salvación. Porque sabes una cosa, hermano, no es el instrumento, ¿sí?, sino el toque del Maestro. Aleluya. Para que la gloria solo sea para Él. ¿Sí? No es lo que tú eres o lo que yo soy. Jamás podíamos haber pagado un precio tan alto. ¿Sí? Pero a Dios sea la gloria. ¿Cuántos están conmigo? A Dios sea la gloria. ¿Estás de acuerdo con esto? A Dios sea la gloria. ¿Qué te parece si lo cantamos en esta tarde? Aleluya. Y le decimos al Señor, Señor, a ti sea la gloria. ¿Sí? Porque no hubo otra manera. ¿Sí? Él tuvo que descender a un ángel. No se lo dejó a un ángel ese trabajo. Él mismo dijo, nadie lo puede hacer, solamente yo. Y tenía que ser un ser humano como nosotros. Sí, porque así se hacían las redenciones. Tenía que ser el pariente más cercano.
que nos pudiera redimir, y por eso se hizo hombre y se despojó a sí mismo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y tomó ese instrumento vil y lo ha convertido en un instrumento que, gracias a Jesucristo, a lo que Él hizo en la cruz, lo ha convertido en un instrumento de poder para nosotros, de sanidad de nuestra alma, de liberación. Y quiero que volvamos al principio del texto que les dije: puesto los ojos en Jesús. Oh, hermano, solo Él merece la gloria. A Él sea la gloria, aleluya.